Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidas a esta nueva edición de Nuestro Mundo, donde echamos una mirada histórica a través de la Biblia. El día de hoy tenemos un programa un poco especial con respecto a los programas anteriores, ya que estaremos haciendo un pequeño paréntesis en lo que hemos venido hablando durante este tiempo, que son los 4 imperios de la visión de Daniel, ¿no? Estamos aquí en Roma y es momento de abrir un paréntesis. Por eso es que nos acompaña nuestro hermano Fabián. Hermano Fabián, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bien, gracias Pedro, gracias por invitarme una vez más. Bastante interesante el tema, ¿verdad? Y bueno, yo creo que vamos a hacer algo provechoso. Amén. Amén. ¿Por qué un paréntesis? Porque llegamos al punto de la historia romana en el que nace nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de hablar de lo que vendría a ser el nacimiento del cristianismo. También me acompaña en el panel mi hermano David Cáceres. ¿Cómo estamos, David? Dios le bendiga. Dios te bendiga, Pedro. Dios bendiga a todos los radiovidentes, radioescuchas y a los presentes en esta mesa. Feliz de estar una vez más en el programa. Y como decía nuestro hermano Fabián, creo que va a ser muy provechoso este tiempo. Amén. También nuestro hermano Octavio. ¿Cómo está, hermano Octavio? Hola, Pedro. Bien, Dios te bendiga. Feliz de que Dios nos dé esta nueva oportunidad de estar acá. Y hablando de estos temas que son muy interesantes, ¿cierto? Una mirada a la historia a través de la escritura es un tema que nos apasiona cada día más. Así que Dios les bendiga. Bien, este programa, para quienes nos están viendo por primera vez, nos han venido siguiendo, o quienes no nos han venido siguiendo durante todo este tiempo, como bien decía, estábamos hablando de los 4 imperios de la visión de Daniel. Quedamos aquí en Roma y abrimos este paréntesis. Y en el panel, quienes me acompañan, no es como que fueron escogidos al azar, digámoslo así, porque nuestro hermano David Octavio Fernández Guerrero, él es profesor de historia, y nuestro hermano David Cáceres, él es un predicador, joven y con una trayectoria con la cual ha demostrado también este amor por la historia, ¿no? Así que, bien, mi hermano David, ¿en qué quedamos la semana pasada o qué es lo que nos trae el día de hoy? Gracias, hermano Pedro. Sí, quisiéramos comenzar, radiovidente, con una cita que es muy atingente a lo que estaremos hablando, a este paréntesis particular que realizaremos, nada más ni nada menos que para tocar este maravilloso tiempo que es el nacer de nuestro bendito Señor Jesucristo y el nacer de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este texto se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, verso 1, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esperamos que así sea en este programa. Tratamos, con la ayuda de Dios, poder estudiar y poner lo mejor de nuestro corazón y nuestro entendimiento para expresarles a ustedes estas buenas nuevas a través de la historia. Amén, amén. Bien, mi hermano David, ¿en qué habíamos quedado el programa pasado? Perdón, mi hermano Octavio. Entramos de lleno ya a estudiar la época o el periodo más esplendoroso de Roma, ¿ya? Donde se conoce como tal el Imperio Romano. Es en el gobierno de César Augusto, ¿cierto? Cayo Julio César Octavio, que es coronado después como Augusto, y es en el gobierno de él que el Imperio Romano, o Roma en sí, alcanza el máximo esplendor. Bien, es tal que se habla que en este periodo, ¿cierto? Que estamos hablando del 27 a.C. al 14 después de Cristo, se conoce como el periodo de la Pax Romana, ¿cierto? Y cuando hablamos de la Pax Romana es una etapa histórica no menor, porque lograr pacificar por una parte a todo el Oriente Medio, lograr pacificar las Galias, los pueblos bárbaros del norte de Roma, y derrotar a todos los enemigos al sur del Mediterráneo, realmente era una hazaña y fue lograda bajo el gobierno de este Augusto, ¿cierto? Lograr esta Pax significa una serie de cosas, Pedro. Una de ellas es lograr una Pax y una paz para nosotros en lo social, en lo político, en lo económico, lograr esta estabilidad. Es decir, las provincias que eran parte del Imperio Romano logran esta relación con Roma de paz y de interacción, tanto en lo político, en lo social, en lo económico,
lo que genera en cierta medida buenas condiciones en todos sentidos. O sea, estamos hablando de un periodo de esplendor, un periodo de, lo puedo llamar incluso el periodo de oro de Roma, ¿ya? Y como tal, por otra parte, es donde podemos identificar que es el imperio en sí. Esta bestia logra el clímax en esta etapa. Claro. Eso por una parte, y vamos desarrollando. Bueno, importante destacar acá, Pedro, Fabián también, como lo dijimos en el programa anterior, que es aquí, en este periodo de Pax, donde está Augusto gobernando, donde nace nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y es lo que nos compete de lleno, ¿cierto?, como cristianos, el nacimiento de nuestra religión, ya de lo que nosotros creemos. Y es lo que nosotros hoy día vamos a hacer el paréntesis de estudiar un poquito más allá. Claro, porque en el programa habíamos quedado en la muerte de Augusto, quien había trazado las líneas fundamentales de lo que sería el Imperio Romano, ¿no? Y con Tiberio como uno de los primeros emperadores, ¿no? Y el tiempo en el que estaba Jesús, ¿no? Mi hermano Fabián, ¿qué nos puede comentar acerca de esto, del nacimiento de Jesucristo en este tiempo tan convulsionado de la historia romana? Claro, bueno, es muy interesante lo que se puede desprender aquí de la misma escritura que acaba de leer mi hermano David, ¿verdad? Porque es Lucas quien aporta estos antecedentes que son ciertísimos, ¿verdad? Comprobables del tiempo, y nos hablan del tiempo político-social que estaba viviendo justamente cuando viene nuestro Señor. Ahora, en el servicio de hoy día, el pastor nos hablaba acerca y citaba de el comienzo de la era cristiana, ¿verdad? Que inmediatamente nosotros pensamos, o cualquiera pudiera pensar, que el comienzo de la era cristiana es con Cristo, con el nacimiento de Cristo. Claro, que vendría a ser como lo más razonable. En lo lógico, claro, pero entendemos que el comienzo de la edad cristiana, ¿verdad?, comienza con el precursor de Cristo, y el precursor de Cristo fue Juan, y es Lucas, aquí el evangelista Lucas, que a modo de reportero comienza contándonos esta historia y nos posesiona en el escenario político-social que había, porque en el capítulo 1 hace su introducción, en el capítulo 2 comienza a hablar de la anunciación de Juan, y ya ahí creo en el capítulo 2 donde entrega el dato de que se fue promulgado por César el censo. ¿Ah? Entonces ya hay un dato que es comprobable, ¿verdad?, en la historia. Nombra también al gobernador de Siria, pero luego en el capítulo 3 ya entrega esta serie de nombres de personajes, donde nos habla de César, habla de los tetrarcas, habla de quién era el sumo sacerdote. Entonces uno se puede hacer una idea clara, cierta, de cómo estaba el acontecer político-social en los días de nuestro Señor. Ahora, estamos hablando, como decía Pedro en su introducción, el tema general, por supuesto, son estas bestias de Apocalipsis, estas bestias de Daniel, ¿verdad? Y que finalmente son imperios, y el imperio romano es el que los compete. Pero qué lindo es abrir este paréntesis. Me gusta mucho que se haya usado el término paréntesis, porque hay un temita que yo predico a veces para jóvenes, donde le hablo justamente sobre el paréntesis de gracia, porque recordemos que en Efesios 2, cuando el apóstol Pablo deja esa tremenda cita de por gracia sois salvos, es entre paréntesis. Entonces me gusta mucho que se abra este paréntesis para hablar justamente de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, ¿verdad?, su ministerio, y cómo estaba el ambiente político social en ese tiempo. Como dice mi hermano Octavio, es muy importante tener presente que nuestro Señor no vino en cualquier tiempo ni vino en cualquier lugar, ¿verdad? Vino en el lugar exacto, en el tiempo preciso, un tiempo en que se había conseguido la paz, ¿verdad?, entre comillas, la paz, ¿verdad? Porque pero sí se habían acomodado ciertas situaciones que estaban propicias para el Señor, su venida y la propagación del Evangelio, ¿verdad? Donde el Imperio Romano ahí tiene mucho que ver. El Imperio Romano
permitió, por ejemplo, la libertad de culto. Como ellos eran paganos, no tenían problema con eso. Cada cual podía adorar y creer en el Dios que quisiera, ¿verdad? Eso era, y siendo Judea una provincia del Imperio Romano, también en Judea entonces se podía predicar el Evangelio, Correcto. entre comillas, el Evangelio nuevo que traía Jesucristo. Y claro, eso causaba la irritación de los grupos extremos religiosos Justamente. de Israel, Claro. de Judea. Sí, es cierto. Podemos apreciar, según la historia la historia del cristianismo, que había muchas facciones, por así decirlas, en el tiempo de Jesús, pero las principales eran los fariseos, los saduceos, celotes y los esenios. Ajá. ¿Cuáles eran las principales características de estos personajes? Que los esenios eran los más radicales, el grupo más radical que existía entre los judíos, y eran aquellos que se apartaban de todo contacto con la raza gentil, que no pertenecía a los judíos. Ellos vivían como ermitaños, y hay muchos historiadores que dicen que Juan, el precursor de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mensajero precursor, era parte de este grupo esenio. Incluso dicen que Jesús mismo era, por su forma de vida, pertenecía a este grupo esenio, que no se mezclaban y tenían una vida muy estricta. Los celotes eran ya un grupo un poco más radical por el lado político. Hay que recordar que estos 4 grupos buscaban la liberación del pueblo judío de manos de los romanos. Claro. Todos ellos tenían cosas en común, o sea, la unidad, un Dios único, Ajá. y la liberación del pueblo judío de manos de estos usurpadores romanos. De hecho, el Mesías que ellos esperaban era un libertador en ese estilo. Correcto. ¿Verdad? Cada uno lo orientaba a su necesidad. Los celotes querían un rey que los libertara a través de las armas. Podemos apreciarlo en las escrituras que Barrabás pertenecía a este grupo de los celotes. Ajá. Los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Era el grupo más tradicional, por así decirlo, y religioso también del tiempo de Jesús. Ellos, la línea de los sumos sacerdotes generalmente venía a través de ellos. Tenían un alto grado en la sociedad y por ende eran los más cercanos al Imperio Romano, porque tenían conexión con ellos. No olvidemos, como decía mi hermano Fabián, que Roma, en su afán de conquistar y mantener la paz, trataba de dar ciertas concesiones a los pueblos a los que sometían. Ajá. Y estas concesiones muchas veces favorecían a los saduceos. Y los fariseos, que a todo estudioso de la Biblia puede saber que era el grupo como al que Jesús más atacó, entre comillas, o criticó. Los fariseos era el grupo más moderno, por así decirlo, y eran como contemporáneos, y era una línea nueva de los saduceos, y ellos creían en otros pensamientos que los saduceos no consideraban que tenían fundamento en las antiguas leyes de ellos. Por ejemplo, la resurrección y la presencia de ángeles. Los fariseos se diferenciaban principalmente con los saduceos de eso. Los fariseos no estaban no tenían su centro de unidad en el templo, a diferencia de los saduceos, que como ellos tenían el linaje sacerdotal, ellos tenían su centro de unidad en el templo. Los fariseos no, lo tenían en la ley. Ellos guardaban la ley. Claro. Es por esto que una vez, viendo el tiempo más adelante, cuando el pueblo de la diáspora, los saduceos pierden todo control o preponderancia, y aparece la figura de los fariseos, porque ellos son los que conservan la ley. Claro. Y no solamente la ley, sino que Jesús dice que tienen muchas interpretaciones, y es por lo que los ataca. Esos son principalmente los grupos que estaban en el tiempo de Jesús. A mí me gustaría agregar algo más. Ahí hay un grupo adicional que está muy presente en la escritura, y no menor de destacarlo. Y vamos a, bueno, como dice nuestro programa, ¿cierto?, una mirada a la historia a través de la escritura. Vamos a ir al libro de San Marcos, en el capítulo 3, el verso 6, y hablando de estos grupos que menciona David, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ajá. Por lo tanto, hay un quinto grupo acá, no menor, muy importante, que son los herodianos, un grupo político que está de parte de Roma en sí, y aparece muchas veces a lo largo de la escritura.
Me gustaría revisar otro pasaje más de la Biblia, en Mateo 22, el verso 15. Dice: entonces se fueron los fariseos, fíjate, de este grupo, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Dice, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos este grupo, y ¿qué hubiera sucedido si el Señor le hubiera dicho que no hay que pagar tributos? Buscaban ocasión para hacerlo caer, ¿cierto? Si decía que no, lo iban a llamar de sedicioso, claro, y contrario al poder romano, claro, ¿cierto? Y eso involucra de inmediato una pena capital, de inmediato. Claro que sí. Bien, oponerse a las leyes romanas. Entonces, el tema del tributo acá, dice: mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Muy conocido y popularmente hecho claro la figura de Julio César, claro, y ya la adquiría cada uno de los emperadores. En este caso se está refiriendo a Augusto, ¿cierto? Ajá. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Bien. Ajá. Entonces, qué maravillosa cita que pudiéramos traer en ella también. Oye, sí, está muy interesante, amerita un comentario, porque por varias cosas, pero la que me llama la atención inmediatamente es que había un mover político, una presión política, ¿verdad?, hacia el Señor, porque tienes razón tú. Si Jesús hubiera dicho que no hay que pagar, se hubiera metido en un problema, una revuelta. Claro, sí. Claro, hubiera dado como claro. Pero si hubiera dicho que sí se paga, se hubiera puesto en contra del otro. La respuesta del Señor es realmente extraordinaria. Yo creo que de verdad trasciende más allá de los pensamientos, porque era inesperada. Sí. Ellos esperaban un sí o un no. Sí o un no. Y el Señor lo hizo muy claramente, ¿verdad? Que hay que darle a César lo político a lo político, lo legal a lo legal, y nosotros sigamos con lo nuestro. Eso le está diciendo en el fondo. Y claro, quedó tan acuñada ahí dentro de la historia, que hoy día es tomada como una frase para el mundo secular, digamos, una frase filosófica, claro, que tiene un trasfondo y que lo aplican en muchas cosas, por no mencionar todo lo que se aplica, digamos, la frase. Lo extraordinario que podemos apreciar también aquí, hay mucho que sacar pepitas de oro de todo este tiempo que estamos revisando. En medio de todos estos grupos, estas facciones, como bien decía nuestro hermano Fabián en el programa anterior, todas estas personas no eran cualquier persona, no era cualquier personaje. El fariseo no era un judío cualquiera, claro, los saduceos menos. Los celotes también tenían su nivel, los esenios también, cada uno, y al ser judíos todos ellos, tenemos que recordar que es un pueblo particularmente celoso de sus costumbres y de su forma de vida. Claro. Entonces ellos se sobresalían de un pueblo que ya por sí sobresalía de los demás pueblos, pero Dios saltó a todos estos y vino a Juan. Extraordinario. No, es extraordinario. Lo cita muy lindo también Lucas, sí, ahí en el capítulo 3. Correcto, es extraordinario cómo sucede eso, y podemos ver que eso ocurrió. Hubieron más de 400 años podríamos decirlo, de oscuridad en Israel, porque desde Malaquías, el último profeta, hubieron casi 430 años aproximadamente, según los estudiosos, hasta el nacimiento de Juan, el siguiente profeta. En ese tiempo llamado intertestamentario, ocurrieron sin fines de acontecimientos, pero no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios vino a un hombre que pudiéramos decir no era cualquier hombre tampoco, porque como escuchábamos en el mensaje de hoy, y a medida que ha predicado nuestro pastor, por inspiración,
él vino, no vino de una forma cualquiera. Hubo un suceso con su padre, Seguro, Zacarías, claro. que tuvo una visitación de ángel. O sea, no era alguien no conocido, pero no era ni popular, ni fariseo, ni saduceo, ni preparado, ni estudioso. Ajá. Claro. Fue extraordinario. Y Dios vino en ese momento y preparó el camino para la persona misma de Emanuel, Dios con nosotros. En el tiempo, como decía nuestro hermano Octavio, en el tiempo del auge del Imperio Romano, en el tiempo donde el imperio gobernante del mundo de ese tiempo tenía a un hombre Dios, ¿cierto? Claro. Porque ya César tenía el nivel, un rango divino. Por supuesto. Ellos tenían a un hombre Dios. En ese tiempo, Dios, el verdadero hombre Dios, vino a la tierra. Ahí está lo insidiosa de la pregunta que traían estos fariseos. Es importante porque quisieron reducir, en verdad pudiéramos decir en cierta medida, quisieron reducir todo lo que representaba Jesucristo. Ellos lo quisieron reducir en una cuestión netamente política, ¿verdad? Y económica, religiosa. Y claro, o sea, porque si el Señor hubiera dado un sí o un no, hubieran, ¿me entiendes?, atentado contra la esencia de la venida de nuestro Señor. Correcto. Por eso la respuesta fue, bueno, él era la palabra, así que tenía el completo control de lo que iba a decir. Amén. ¿Verdad? Seguro Por que eso sí. está muy linda esta respuesta. De lo que tú estabas comentando recién, me gusta mucho aquí como lo dice Lucas cuando hace esta descripción de cómo viene la palabra al profeta, al precursor, cómo viene saltándose todos los títulos, todos los grandes, ¿verdad? Ahí en Lucas 3, lo citamos el domingo pasado, pero me gusta mucho, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ya nombró a César, ahora al gobernador Poncio Pilato, a Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, ¿verdad? Y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de... Uno dice, ¿para qué era tan necesario nombrar tantos personajes y tantos títulos? ¿Verdad? Claro, Dice, sí, provincia. y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Juan no tenía ningún título. No, Juan, si fuera por un título, era hijo de Zacarías en el desierto. Maravilloso. Lo encuentro genial. La palabra de Dios se saltó todo lo importante, humanamente hablando, ¿verdad? Todos los dignatarios, y va ahí a Juan. ¿Cómo me gusta esa expresión? Lo que el hombre considera grande. Ajá. Dios se saltó todo eso y vino a cumplir su plan en Juan. Sí, Juan. señor. También pudiéramos sacar una segunda derivada de por qué Lucas nombra tantos personajes. Ajá. Y es que podemos apreciar que nos está colocando en un lugar, en un tiempo específico en la historia. Claro. ¿Cuándo sucedió esto? Algo verificable, algo comprobable. Correcto, esa es la importancia que tiene. Cuando estaba este personaje era el rey, el emperador, cuando este era el tetrarca. O sea, ustedes vayan a los escritos y revisen, existían estas personas en ese tiempo de la historia. Como dice un historiador por ahí, Dios rompió lo eterno y llegó a la historia. Amén. Mira, Entró al tiempo. Qué lindo, claro. Y saltó por encima de todos los órdenes, digamos, que la cultura romana estaba implantando dentro de las demás culturas, porque eso es lo que era la bestia romana. Es increíble porque cuando habla de que despedazaba, ¿no? Habla de la bestia de Daniel, ¿no? Que era una bestia deforme, monstruosa, ¿no? Que llega donde un pueblo lo despedaza, esta carne, devora la carne, la devora completa. Uno no lo aprecia en la historia, ¿no? Ve que llega al pueblo, lo toma y ellos siguen con su orden, su religión, Como sus que- cultos. Como que los someten pacíficamente. Claro, por así como que los decirlo. someten pacíficamente, pero nos podemos dar cuenta a través de todo esto que hemos conversado aquí, que estaban destruyendo el espíritu, lo estaban dividiendo, y ahí se puede apreciar eso de que desmenuzaban Claro. la carne, la dividían completamente. Bueno, eso también lo conversábamos fuera de cámara y de micrófono con nuestro hermano Octavio, una de las estrategias romanas que hasta el día de hoy se ocupa como una manipulación social, que es el tema de polarizar un pueblo. Claro. Hacer que no te vean a ti como enemigo, sino que entre ellos mismos ya vayan. Hoy día se aplica en el tema ideológico. A través de la retórica.
Algo extraordinario. Y hermano Octavio, ¿en qué estaba? ¿Qué se puede decir acerca de Roma y Judea en este tiempo en específico? Estamos hablando desde Augusto, Tiberio y antes de caer en Calígula. Perfecto. Bueno, hay tantos temas que uno no haya por dónde hincarle el diente a esta cosa, porque es muy amplio y podríamos hablar desde varios enfoques este contexto histórico en este minuto. Pero remitiéndonos a la pregunta y viendo la escritura, ¿cierto? Lucas, ¿qué es lo que hace? Es situarnos en un contexto histórico puntual, ¿cierto? Para que no quepa ninguna duda de que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo y su precursor y todo lo que conocemos, estuvo situado en la historia. Si alguien quiere revisar, ok, Tiberio, estaba Herodes, otro. O sea, no te da lugar a que puedas dudar de que el hecho histórico sucedió. Claro. Ya, eso es lo primero. Esa es la importancia. Podemos apreciar el profesionalismo de Lucas. Seguro. Efectivamente. Sí. Y por otra parte, ¿qué podemos destacar acá? Respondiendo a ambas preguntas de Pedro, ¿cierto? Una de ellas es que los judíos estaban buscando liberación y llevaban años esperando un Mesías que era quien los iba a libertar. Y esta liberación de ellos, en este minuto tan convulsionado, es una liberación desde su prisma de carácter político, no una liberación de carácter espiritual, ya que era lo que Dios estaba proveyendo, lo que Él prometió, un Mesías, un libertador. Correcto. Pero ellos estaban esperando, o sea, las expectativas versus lo prometido eran muy distintos. Ajá. Están esperando un Mesías que viniera con el poder de destruir a esta bestia, ¿cierto? A este imperio, del cual ellos, y vienen varias frases a la mente, ¿cierto? A este imperio con este poder engañoso, ¿cierto? Que de manera muy engañosa Roma conquista, gobierna, y tú piensas que eres libre. O sea, los judíos cuando se enfrentaron con el Señor les dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le dijeron: ¿de qué libertad si somos libres? Ajá. Pero engañándose ellos mismos, estaban siendo subyugados por Roma. Ya llevaron un buen tiempo subyugados por el gran imperio romano, por lo tanto mintiéndose a sí mismos y esperando otra expectativa y no reconociendo la manera provista por Dios en ese minuto, que era proveerles el libertador que estaban esperando, ¿cierto? Prometido y necesario. Entonces, el contexto de Judea en este minuto es bastante álgido, ¿cierto? Por un lado hay facciones que esperan un libertador, un Mesías que venga con violencia, ¿cierto? Irrumpa en la historia y derrota a estos romanos. Así lo esperaban, así era la mentalidad de ellos. Grupos políticos que estaban presionando para liberarse y que realmente vamos a tener esto en 40 años después, ¿cierto? Vamos a tener que los judíos se van a rebelar. Y es otro el emperador, que es Tito, hijo del emperador Vespasiano, que va a destruir a los judíos en sí. O sea, se inicia la diáspora judía, ¿cierto? Y en su honor, después lo vamos a ver en el programa posteriores, su hermano construye un arco del triunfo para Tito, ¿cierto? Reflejando esta hazaña heroica. Y podemos ver los murales también, como los soldados romanos salen con el candelero, ¿cierto? Y los instrumentos sagrados de los judíos. Por otra parte, Judea, volviendo ahora al tema histórico y político también, Judea es una provincia, y como lo hemos conversado en otras oportunidades, clientelar, o sea, están proveyendo, en este caso, de tributo, o sea, detalladamente uno identifica ciertas provincias con determinados elementos. Claro. Por ejemplo, Egipto era el granero de Roma, así se le conoce en la historia. Ajá. Entonces, el granero de Roma. El granero de Roma, proveía de trigo, proveía el alimento a Roma. Claro. En este otro sector... Desde José hasta el tiempo de Jesús fue el granero. El granero. Entonces, Judea en este caso provee los tributos, ¿cierto? Y son áreas comerciales, son de tráfico comercial con Oriente. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, principalmente es el tributo, y cuando hablamos de esta escritura, de pagar los tributos, es un tema que hoy día provoca mucho escozor. O sea, sí, claro. Discutir, legislar con respecto a los tributos, a los impuestos, es el temazo de los buenos. O sea, sí. Con eso o ganas o pierdes popularidad. Por lo tanto, en este minuto es álgido. La pregunta que le están planteando al Señor es no miremos a menos
la inteligencia de quienes están haciendo esto. No, claro, como dijo era, David, era insidiosa. los fariseos y los herodianos eran tipos muy experimentados, estudiantes, estudiosos, ¿cierto? De todos estos contextos religiosos, políticos. Y claro, no fue Por así lo como tanto, que se le ocurrió ir a hacer una pregunta, no, la así como, oye, estudiaron. intentémoslo, no, mira, preguntémosle esto. No. Fue como muy estudiada la pregunta y era la respuesta muy estudiada. Fue una jugada si de dice que ajedrez. sí, se va a ganar el odio de esto, otro, si dice que no, se va a ganar el odio del imperio, y como Mira. nosotros herodianos vamos a decirle al César, a Herodes, el gobernador, que esto dijo este líder. Mira Entonces, esto, todo un tema. mira esto aquí, dice, la pregunta en el contexto en que estaba planteada casi le obligaba a decantarse como colaboracionista del régimen ocupante de Palestina o como un revolucionario. O sea, estaba presionando, obligando para que nuestro Señor se identificara con un colaboracionista del régimen opresor, ¿verdad? Un herodiano. Romano, claro, o como un revolucionario. Por eso que es tan importante la respuesta, porque la respuesta no tiene para nada de tendencia Ningún ni tinte. política ni nada, ningún tinte. Muy nada. clara, pero sin tinte. Claro, Extraordinario. o sea, darle a César lo que es de César. Es completamente aplicable para nosotros hoy día. Correcto. Claro, Correcto. completamente Es una aplicable. respuesta salomónica. Me recuerdo de la ejecución de la ley de Salomón. Partan al bebé. Nadie se esperaba esa acción. Nadie se esperaba esa Aquí uno acción. más grande que Salomón. Pero había uno más grande bien. que Salomón. Claro. Me recordaba, David, de lo que tú comentabas y de lo que expectativa versus realidad. Ahí hay un mensaje extraordinario, hermano Fabián. Yo creo que también debe venirte a ti, que es la problemática que hay entre el emisor y el receptor. Ahí hay un tema tremendo. Dios, a través de sus profetas, entregó un mensaje. El mensaje no tenía problema, pero el receptor analizó la información de una forma según sus propias necesidades, sus propios requerimientos, y tradujo el mensaje de una forma equivocada. Por eso el profeta nos dice que tenemos que tener o la necesidad de revelación. Claro. Es extraordinario eso. A mí me Usaste llena. una palabra ahí para referirte al cliente, ¿cómo es? Clientelar. Provincias Clientelar, claro. O Sí, porque estado clientelar. yo también aquí en los materiales que había estado estudiando, un escritor historiador decía que este Herodes, ¿verdad?, era un rey cliente de Roma, un rey cliente de Roma, y era rey de Judea, y los judíos no querían rey, no tenían rey, o sea, fue impuesto por el imperio dominante que era Roma. Ahora, una de las cosas también apreciables de poder comentar respecto al tiempo preciso en el que vino nuestro Señor, que tiene que ver con lo que citaba recién del punto alto que había alcanzado el Imperio Romano, ¿verdad? Donde no estaban construyendo caminos, los caminos ya estaban construidos, ¿verdad? Porque los caminos se construyeron principalmente para avanzar con las conquistas. Entonces, cuando llega nuestro Señor, comienza a hacer su misión, ¿verdad? Iba de un lado hacia otro, usaban estos caminos, usaban los caminos del propio que hizo la propia bestia de Roma, ¿verdad? Ahora, si miramos un poquito más adelante, y eso mirando hacia el tema futuro, ¿verdad? Cuando ya entra el apóstol Pablo en acción, usó estos caminos, usó estas vías, usó estas rutas para la propagación del bendito evangelio de nuestro Incluso Señor. la nacionalidad. Y usó incluso, Claro. mira qué importante eso. Eso es muy importante. Sí, Sí, muy importante. se hizo uso de su misma nacionalidad de ciudadano romano. Así que sí, hay bastantes cositas que se entrelazan y se entremezclan aquí al hablar del contexto político social bajo el cual estaba ejerciéndose ya el ministerio de nuestro Señor. Es importante, por ejemplo, me acordaba porque fue Herodes el Grande, que construye el templo, ¿verdad? De los cuales, dentro de todas las cosas o las pocas cosas tal vez que podían sentirse orgullosos los de Judea, era de su templo. Y en esa instancia, cuando van pasando con el Señor y le dicen al Señor, mira qué templo que tenemos, ¿qué piensas de este templo? ¿Verdad? Y una vez más apuntándole
o sea, queriendo desviar un poquito de la cosa principal a la cual venía nuestro Señor. Nuestro Señor no tenía nada que ver con ese templo. Correcto. Y la respuesta del Señor fue, bueno, no va a quedar, de esto no va a quedar nada. Fue una respuesta profética, ¿verdad? Respecto a eso. Así que sí, ahí Él nos ayuda mucho a entender este escenario político social que había allí en los tiempos de Oye, nuestro Señor. hablando del templo, es increíble que los mismos discípulos, los apóstoles, no se dieron cuenta de lo que les dijo. Ajá. Ni siquiera ellos comprendieron cuando se refirió al templo, Ajá, claro. diciendo destruir este templo y en 3 días lo Correcto. levantaré, ¿no? Y lo cuestionaron al Señor. Sí, claro. ¿Cómo se atrevía a sí. decir esto? Como estamos ya pasado un poco más de la mitad de nuestro tiempo común, digamos, de lo normal, ¿no? Me gustaría abrir un paréntesis en este paréntesis. Esto parece una ecuación matemática ya. Compleja, Despejar la X. de esas que nos gustaban mucho. esa X que nunca encontré. Abrir un paréntesis en que hace algún tiempo ya venimos hablando en los programas de un pequeño concurso que hay, ¿o no? Nuestro hermano David Cáceres, ¿cierto? Hay un concurso que nosotros hemos estado intentando hacer para quienes escuchan el programa Nuestro Mundo en Radio Obra Misionera. ¿De qué trata el concurso, mi hermano David? Sí, bueno, los radioescuchas que nos han estado siguiendo ya con nuestro programa, teníamos una invitación a participar y comentar nuestros programas, básicamente que ellos pudieran indicarnos a través de las diversas plataformas por las cuales este programa es emitido, donde aparece explícitamente la cuarta bestia a la cual estamos exponiendo en este momento, que es Roma. Una pequeña ayuda está en el libro de Daniel. Ya, yo creo que es una gran ayuda, pero necesitamos que ustedes, hermanos radiovidentes, radio escucha, que deseen obtener este libro, que es El Mártir de las Catacumbas, una novela histórica, bien digo, y puedan decirnos cuál, dónde, en qué capítulo, en qué versículo del libro de Daniel aparece reflejada esta cuarta bestia, Roma. En cualquiera de nuestras plataformas. La idea es que el premio se lo va a llevar el primero en comentar la cita bíblica. Ajá. Donde aparezca esta cuarta bestia. Ya, el hermano ahí dijo bastante, dijo en Daniel. El libro es el libro de los... El libro de Daniel, pero necesitamos saber... El Mártir de las Catacumbas. Una novela histórica. Sí, ese libro es extraordinario. Es muy buenísimo. Es extraordinario. Me recuerdo que Daniel, un hermano de nosotros, de aquí de la iglesia, de nombre Daniel, no recuerdo su apellido, una vez estaba contándolo, y era muy niño, estaba contando una escena del libro. Ajá. Y dice que se le acercó a alguien y le dijo: oye, hermano, ¿y en qué película es de la que está hablando? Porque lo contó tan detallado, tan espectacular, la escena de la pelea de Manser en Gladiador. La contó tan espectacular que pensó que era una película. Yo considero que particularmente es un libro muy bueno para las generaciones jóvenes, seguro tanto sí. adolescentes como jóvenes. Supuesto, es muy supuesto. inspiracional como un muchacho puede tomar el nombre del Señor Jesucristo, hasta qué límite. Claro. Es extraordinario. Bueno, Y lógicamente tiene, absolutamente relación con nuestro tema. Por supuesto. Ahí se ve en pleno esta bestia en operación. en operación, Sí. destruyendo, desmenuzando, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a nuestros primeros cristianos. Bueno, eso ya es materia del próximo. No, y del claro, y próximo también programa. refleja lo que es la bestia, porque como bien decía, es como cuando uno piensa en esta bestia solo se ve lo físico. Claro. Piensa que llegaba y destruía toda la ciudad, y no era así. Claro. No es eso a lo que se refiere. Ajá. ¿Sabes qué? Ahora, Me gustaría destacar algo ahí. Es increíble que esta religión, como dice acá uno de estos autores, Pierre Grimal, ¿cierto? En el libro El Imperio Romano, dice que estos hombres predicaban algo de un tal Cristos. ajá. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, estaba surgiendo esta religión, llamada el camino, despreciada por un hombre, ¿cierto?, que la fundó. ¿Y cómo genera, después de 50 años, un golpe tan duro a Roma que se ve amenazada y que incluso buscan exterminar esta religión? Sí, o sea, claro. Imagínate la amenaza, que uno lo ve así, pero se sintió tan amenazado el Imperio Romano y los emperadores que buscaron destruirlos.
Hay algo. Entonces, imagínate el poder que no estaba a la vista, pero sí Satanás, identificado aquí en esta bestia, sí podía identificar en estos pequeños, en este grupo pequeño de personas, lo que se veía venir. O sea, el poder que venía avanzando en este grupo que eran despreciados. Oye, ¿qué van a hacer estos, como dicen por acá, estos patipelados, ¿cierto? Claro. Este grupo, ¿qué van a hacer? ¿Qué poder qué van a destruir? ¿Qué van a causar? Están predicando el fin del mundo, la segunda venida de un tal Cristo. Pero imagínate que el diablo identificó en ellos, teniendo legiones, teniendo ejércitos, imperios los que derrotó. Pensemos en Cartago, en Aníbal, en todos estos grandes, y ahora se siente amenazado por un grupo de cristianos que su única arma es, porque todavía no está la Biblia bien codificada, unos pergaminos y unas cartas. Tremendo, claro, en realidad. Pero el poder que tenían, claro, uno dice quizás eran unos poquitos, pero esos poquitos en un momento convirtieron a 5.000. Y empezaron a crecer de una forma vertiginosa, y el poder que tenían es aquello que cada uno de nosotros estamos anhelando y sabemos por fe que es la promesa que Dios está prometiendo para este día. Ojo que se empezaron a convertir también muchos ciudadanos romanos. De hecho, que aparece en la historia en del el librito allí se menciona. De eso trata. Sí. De eso trata. Por eso es muy interesante el libro. Me acuerdo en haber leído del el soldado romano que clavó la cruz en el corazón en el costado del Señor. Creo que hay por ahí también un testimonio, voy a buscarlo, de que sí se convirtió también se hizo cristiano. Se llamaba algo de Cayo Longini era su nombre, y eso también preocupaba a los creo que esa historia también se refleja en la película La Pasión de Cristo, porque es una escena, nada está hecho al azar dentro de una película. Claro, una escena cuando más, lo clava, el hombre cae de rodillas, sí, claro, y se golpea la cara y se ve así. Es que bueno, en la Biblia está escrito que el hombre correcto, claro, pero tiene una reacción, pero lo muestran no como una reacción así, porque ojo, también en la misma película esta, se caen en algo que para mí es un detalle gigantesco, que cuando él les dice yo soy, ellos tropezaron y cayeron, y no lo muestran. Eso es extraordinario. Entonces solo se detienen en ese detalle, por eso les digo, no es como algo así como al azar que les pasó. Lo que pasa es que la Biblia, sobre todo para nosotros que la podemos mirar y volver a mirar y volver a mirar una escritura, y cada vez como que nos sale algo nuevo, en esa escritura que tú citas, le pregunta dos veces, o le preguntan dos veces, porque él vuelve a decir, después que se cayeron, se levantan, le volvieron a preguntar, y él dice, os he dicho que yo soy. O sea, le vuelve a decir, claro, eso no se ve en los detalles. Oye, algo extraordinario. Oye, pero hablando de la bestia de Roma, la bestia muestra su ferocidad, ¿verdad? Porque claro, decimos, tú lo decías recién como profesor, ¿verdad?, de que el Imperio Romano había alcanzado una estabilidad, ¿verdad?, tanto así que se le llamaba un tiempo de paz. Porque claro, cuando logras tú ya imponerte y decir, pum, aquí asentamos esto, hay una especie de paz, pero esa paz estaba netamente controlada por las armas de esta bestia. Una de ellas, me parece que lo leíste ahora, era la crucifixión, como un elemento de escarnio, de amedrentamiento, ¿verdad?, para todos estos celotes que querían iniciar alguna revuelta, alguna insurgente que querían levantar. Fue así. Es importante ver esto, como la crucifixión fue inventada, ¿verdad?, por la bestia de Roma, ¿verdad?, no para matar, porque ellos tenían muchos mecanismos para matar. La crucifixión es una muestra de esta crueldad de la bestia, donde no te quería matar de buenas a primeras, te quería hacer sufrir de una manera que produjera escarmiento y temor. Correcto. Temor. Escarmiento para la gente, claro. Vergüenza para el condenado, ¿verdad? Lo colgaban ahí en la cruz. Bueno, sabemos eso, lo hemos escuchado tantas veces, pero no te colgaban para que te murieras en el momento. Para eso mejor te concedían el honor de cortarte la cabeza. Y eso no se lo iban a conceder a cualquiera. Había que ser ciudadano romano para alcanzar tal honor. Lo demás, la condena era la cruz. Y fue allí, bueno, donde por supuesto sabemos que nuestro Señor terminó su...
su vida humana, digamos. Claro, no fue de la mejor manera. ¿Y por qué es tan importante entender lo que sucedía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo de forma política, religiosa? Es porque así también podemos tener mayor claridad de por qué el pueblo llevó a Jesús primero a donde el Sanedrín, del Sanedrín. Ahora alguien pudiera decir, ¿por qué no emitieron un juicio al tiro y ya, crucifixión? No, ellos no tenían la autoridad. No, claro. Tuvieron que cumplir estos pasos y no fueron pasos al azar, sino que era lo que era lo que se realizaba en ese tiempo. Tenían que cumplir primero el Sanedrín, los judíos, después llevarlo a los romanos, y eran ellos los que dictaban la ley. Por eso se hizo lo que se hizo con nuestro Señor Jesucristo. Claro. Por lo que sucedía en el ambiente político. Ahora, en ese momento. cabe señalar que nuestro Señor no fue el único crucificado de la época. Recién acaba de citar que en un control de rebelión se crucificaron más de 2000. Sí. Parte de la historia de Julio César crucificó a los piratas, ¿no? En una de la historia. Estoy retrocediendo un poco, bastante ahí, como unos casi 100 años, ¿no? En su historia de joven, cuando los secuestran los piratas, César jura venganza y al volver se venga y los mata, pero también muestra un acto como de piedad, porque primero los mata y después los crucifica. Claro, sí, algo muy interesante, porque uno puede decir, ¿para qué los crucifica? Por lo mismo, porque era algo para mostrar el poder, el poder que tenía. La bestia siempre fue cruel, siempre fue, y claro, y recién estamos, según la línea de nuestro programa, recién nos estamos asomando a lo que vendría después, ¿verdad? Y bueno, esperamos también, todos aquí por motivo del tiempo, ya me estaban diciendo así que cortara, porque es tiempo de comenzar con el próximo programa. Ajá. ¿No? Por honor al tiempo, y yo creo que esperamos que esta contextualización acerca de los tiempos del nacimiento del cristianismo haya sido de bendición para cada una de las personas que nos estuvieron escuchando en este momento. Amén. Y las cosas que se nos fueron quedando lo tendremos que dejar para el próximo programa. ¿Cuánto se nos quedó? Bueno, Octavio, más o menos así como un recuento. Yo creo que va a dar un programa más lo que se nos quedó, así que retomemos en el siguiente programa lo que se nos quedó, porque se abren muchas escenas acá que podemos hablar de cuando toman al Señor prisionero, pasa de un tipo de gobierno a otro, ¿cierto? Sí, ¿quiénes eran los que gobernaban? ¿Y qué pasó ahí que en el intertanto? Sí, y después hay temas religiosos también de por medio, cuando comienzan los viajes misioneros y Pablo es confundido con estos dioses, entonces igual hay temas que podríamos mirar ahí. Sí, hay mucho material, efectivamente. Me recordaba de una prédica hace muchos años atrás de mi hermano Fabián, quizás ni él se recuerda de esa historia. No sé cómo fue que él llegó en ese momento de predicación, que cuando los crucificados al lado de Jesús, ¿por qué uno lo vio? Y nuestro hermano decía, quizás sopló una brisa y la sangre de nuestro Señor, extraordinario eso, claro, golpeó a este ladrón que era tan malo como el otro. ¿Y cuál fue la diferencia? La sangre. Extraordinario. Extraordinario. La sangre abrió los ojos de aquel hombre. No, es una historia que escuché hace muchos años, y la verdad me impactó mucho cuando la escuché. Ambos eran ladrones, pero de pronto con esta convulsión que siente la naturaleza, o que sufre la naturaleza, ¿verdad? A causa del Creador, el profeta también lo dice, estaba ahí muriendo, ¿verdad? En la cruz, y de pronto una ráfaga de viento mueve el pelo de nuestro Señor y salpican grandes gotas de sangre sobre el ladrón de ahí de la derecha, ¿verdad? Y cuando ve esa sangre, bueno, reacciona frente a la sangre. Eso lo uso yo mucho para hablarle a los jóvenes, porque los jóvenes no andan buscando ellos la sangre. Es una ráfaga de gracia. Te llega una ráfaga de gracia, y de pronto te ves con la sangre sobre ti del Señor. ¿Qué vas a hacer con ella? Pilato se le quiso sacar. Por eso estamos aquí nosotros. Se peló las manos limpiándosela, ¿no? Enloqueció. Gloria a Dios que esa brisa sopló sobre nosotros. Mucho de qué hablar, de qué conversar.
de qué seguir hablando acerca. Es que algo extraordinario, algo tan grande. Roma es vasta y enorme. Su historia es tan grande que narrarla en un par de programas es casi imposible, porque hemos saltado mucho desde lo monárquico a lo republicano, y de lo republicano ahora estamos en lo imperial. Y ahora, ¿cuánto más si ahora nos estamos adentrando en lo que es la historia del cristianismo? No, claro, de Roma en lo religioso, la bestia sufre una mutación. Una transformación ahí tremenda y hasta el día de hoy ahí está esperando, ¿no? Y le queda todavía mucho algo por hacer. Ahí. Aparece la bestia que era, no es, que era y no es, que era y no es. Debemos estudiar mucho estas tácticas de esta bestia, porque la va a usar, ya lo usó en lo político, claro, y lo va a usar y lo está usando en lo espiritual, ¿cierto? Y de la mano hoy día con lo político. Correcto. O sea, claro, hay que tener identificado, porque la Biblia dice que engañará si fuere posible a los escogidos. O sea, será muy similar a lo original. Ajá, sí, entonces claro, hay que estudiar lo que está haciendo esta bestia, cómo se comporta, todo da cómo para interactúa. Y bueno, y por eso le pedimos a nuestra audiencia también que nos ayuden en oración para que todo esto sea de bendición y esté bien ordenado. Amén. Amén. Bueno, y queremos dar un saludo a quienes nos saludaron a través de Facebook, porque esta es la primera vez que transmitimos a través de la plataforma digital de Facebook. Siempre lo hacemos a través de YouTube. A nuestro hermano Ioan Andrei, me parece que ese apellido y ese nombre no es español. Por eso te preguntaba en delante si era italiano, pero se me hace... Mira. Él es rumano. Rumano. Sí, señor. Un amigo... Claro, es un amigo, un hermano desde Mira, no. Romano que vive desde donde nos están viendo. Saludos para él también, una preciosa familia de amigos. Vimos algo de Roma también, porque con él estuvimos visitando Segovia, vimos el gran acueducto de ha caminado por la historia. A propósito de Roma. Saludos para el hermano. Nuestro hermano Vladimir Carrión. Manda también saludos a nuestro hermano Pedro Fabián Palma. Amén, dice que nos podamos ver pronto. Shalom. Amén. Bueno, un saludo para todos ellos, los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy, y para quienes nos vean en la semana. Amén. Que Dios les bendiga. De mi parte es todo, hermano David. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Shalom, Dios les bendiga. Amén. Shalom.